Hola, bienvenidos a un capítulo más de Itinerando con Launis. El día de hoy hablaremos de conventos femeninos novohispanos. La Ciudad de México, capital del Virreinato de la Nueva España, entre el siglo XVI y XIX tuvo 22 conventos. El primero se fundó en 1540, 21 años después de la conquista de México Tenochtitlán, por orden de Hernán Cortés y el arzobispo Fray Juan de Zumárraga. Este convento fue el de la Inmaculada Concepción. A él ingresaban mujeres españolas. Las mujeres indígenas no podían entrar al convento sino hasta después del 1724. Había conventos de monjas calzadas y descalzos. Ello dependía de la rigidez de la regla de cada orden. Los conventos de monjas descalzas eran aquellos que seguían una vida austera, hacían vida en comunidad, no tenían servidumbre, dependían de aportaciones del pueblo para alimentarse, vendían productos que fabricaban para sostenerse y en él solo admitían 33 mujeres. Por su parte, los conventos de monjas calzadas eran aquellos que tenían celdas particulares, las cuales eran grandes en dimensiones de medidas. Además, las monjas tenían sirvientes, tenían huertas, bibliotecas particulares. En estos conventos había dinero y propiedades particulares de cada una de sus integrantes. En ellos llegó a haber hasta 100 monjas. La dote para ingresar a estos era de 3,000 a 4,000 pesos oro. A las monjas se les enseñaba letras, operaciones, cocinar, bordar, latín y música. En los conventos se enseñaba a las niñas de entre 5 y 10 años. Y entre los 13 y 16 años de edad, ellas decidían si se casaban o entraban al convento. La abadesa o priora era la gobernadora del convento y máxima autoridad del mismo. Los requisitos para ingresar al convento era tener una edad entre 13 y 16 años, ser hijas legítimas, aunque no del todo aplicaba esta rigidez en la regla, el dinero para ingresar de la dote, no tener problemas con la Inquisición, ser de familia de viejos cristianos, es decir, de 3 a 4 generaciones, no tener ascendencia de otras religiones, tener conocimientos de lectura, escritura, latín y música, además de gozar de buena salud. Estas entraban al convento a iniciar su noviciado. Cuando ingresaban, ellas se comprometían a obedecer 3 votos y en una ocasión 4. El de la obediencia, que era dirigida al obispo, arzobispo y la abadesa del convento. El de la castidad, a no tener relaciones carnales con algún varón. El de clausura, es decir, no salir nunca de su encierro. El de la pobreza, que no siempre se cumplía. Y un último voto, no beber chocolate ni incitar a otra mujer a hacerlo para que no se incitaran a sentir placeres. Las jerarquías dentro del convento quedaban de la siguiente manera. La madre abadesa o priora era la encargada del mando en el convento. La vicaria era la mano derecha de la abadesa. Las consejeras o definidoras formaban parte del consejo de asesoras o confidentes de la abadesa. La portera y sus asistentes estaban a cargo de la portería y conserjería. Las escuchas vigilaban a las religiosas y sus visitantes. La correctora de confesionario, la tornera que tenía el control del torno, estaban también las sacristanas que se ocupaban de las ceremonias del culto, las consejeras abaciales que veían que se hicieran las ceremonias correctamente, la maestra de novicias, estaba también la refiletera, que era la encargada de la limpieza y la coordinación de las sirvientes dentro del convento. También estaba la depositaria, que era la encargada de administrar el dinero de las monjas.
las obreras, la celadora que se encargaba de las celdas, la enfermera, la boticaria y por último los sirvientes y esclavos. Para poder ingresar de manera definitiva como monjas, las mujeres tenían una ceremonia de profesión que era la boda con Jesús. A estas se les cortaba el cabello, se les despojaba de sus vestimentas y ornamentos y se les empezaba a poner elementos de la boda, como era el hábito de la orden a la que ingresaban, una corona florida que representaba el triunfo a la muerte, una palma florida que representaba su castidad, el anillo era el símbolo de su matrimonio con Cristo y la escultura de Cristo aún en forma de niño que representaba a su esposo. Estas representaciones se pueden apreciar en los retratos de monjas coronadas, las cuales eran retratadas por última vez para que sus familiares les recordaran cómo había sido su última aparición antes de ingresar al claustro, es decir, antes de morir al mundo y reiniciar una vida en el monasterio. Uno de esos conventos, de los más famosos que aún hoy queda su estructura en la Ciudad de México, es el de Regina Coeli, que era de la Orden de los Concepcionistas. Sobre los antecedentes de su fundación aún se tienen dudas. Se cree que su origen estuvo en el convento de Santa Lucía de las Convertidas. Según datos históricos, Fray Alonso de Montúfar se empeñó en la fundación de un convento de religiosas capuchinas en México, pero la orden que fundó este convento fue el de las Concepcionistas. 10 monjas salieron del convento de la Concepción a fundarlo el 28 de octubre de 1573. 6 monjas concepcionistas, una de la Orden de San Jerónimo y otra de la Orden de San Pablo. Para el 25 de octubre de 1577, la comunidad contaba con 47 religiosas. Gregorio XIII confirmó la fundación a través del nuncio apostólico del 9 de julio de 1578. El convento tomó el nombre de Regina Coeli, que en latín significa Reina del Cielo. Se situó en la parcialidad del barrio de San Juan, espacio que estuvo delimitado entre la calle del Torno, el callejón de Regina y la calle de la Estampa. Los constructores de la iglesia en un inicio fue el cantero Jerónimo de Amarilla y Diego de Aguilera, entre 1584 y 1586. Este fue construido en piedra blanca de cantera de la Sierra de Chiluca. Después, Diego López Mola hizo una ampliación a las puertas. José Antonio de la Cruz, en 1730, realizó la bóveda de la iglesia. Y el 13 de septiembre de 1731 se colocó al Santísimo en la iglesia. Las cofradías de las que se tiene registro en la iglesia de Regina Coeli fueron las que se dedicaron a las advocaciones de Eise Homo, que estuvo fundada por ricos comerciantes de la Nueva España, el de San Francisco y el de las Tres Necesidades. En el siglo XVIII, la iglesia estrenó retablos con imágenes donadas por el presbítero don José de Rivera. Algunas pinturas son anónimas y otras fueron realizadas por pintores reconocidos como los Pasionarios de Francisco Antonio Vallejo, que se encuentran en el coro bajo de la iglesia. En 1779 hubo cambios en la sacristía y el coro bajo por la humedad que abatía constantemente a la Ciudad de México al encontrarse esta sobre un lago. Ahora hablaremos de la capilla Medina Picasso, que se encuentra en el lado izquierdo de la iglesia principal de Regina Coeli. Esta capilla fue mandada a hacer o donada por don Buenaventura de Medina y Picasso, que fue un presbítero que tuvo a su hermana en ese convento. Él falleció el 4 de julio de 1728 y dejó la obra pía en favor de Regina, de la Orden de Regina, de las Concepcionistas. La capilla estaba dedicada a la Purísima Concepción de María. Fue bendecida el 12 de noviembre de 1733 y actualmente es conocida como la Capilla de los Medina Picasso.
Las monjas del convento de Regina Coeli salieron a fundar el convento de Regina Coeli de Oaxaca y el de San Bernardo en México. El convento fue construido con la ayuda de los naturales de los repartidores de México y de Santiago Paja. El convento fue socorrido por el conde de Salvatierra por mandato del rey de España, es decir, él fue benefactor de este convento. Diego López de Morilla se comprometió a realizar un nuevo claustro el 26 de abril de 1655, que costó 25,000 pesos. La dote para ingresar a este convento era de 4,000 pesos para 1715 y para 1722 la bajaron a 2,000 pesos oro. La cédula de 1774 ordenaba la observancia de la vida en común de los conventos de religiosas. La exclaustración del convento ocurrió el 8 de mayo de 1863 con las leyes de reforma por orden de Benito Juárez y Lerdo de Tejada. Son los últimos registros que se tiene, por lo menos del siglo XIX, de este convento. Actualmente está en funciones la iglesia del convento, en donde se siguen realizando celebraciones eucarísticas. El convento, o la estructura conventual, por su parte funciona como un hospital de personas de la tercera edad, pero también como un centro de eventos sociales. De mi parte es todo, agradecemos su atención el día de hoy. Muchas gracias y esperamos sigan conociendo más de la historia de México. Hasta luego.